Querido hermano, querida hermana que hoy buscas con anhelo ese milagro que parece no llegar, siento en mi corazón esa espera angustiosa que te acompaña, esa sensación de estar tocando puertas que no se abren, de sembrar semillas que no germinan, de proclamar palabras que parecen disolverse en el aire. Conozco esa frustración profunda de orar una y otra vez por la misma necesidad, sin ver señales de respuesta. Ese cansancio del alma cuando los días se convierten en semanas, las semanas en meses, quizás los meses en años, y el milagro tan anhelado sigue sin manifestarse. Percibo ese cuestionamiento interior que surge en los momentos de soledad. ¿Por qué no llega mi milagro? ¿Acaso no estoy orando correctamente? ¿Hay algo que estoy haciendo mal? ¿O es que este milagro simplemente no está en los planes divinos para mí? Entiendo ese agotamiento emocional de mantener viva la llama de la fe, cuando nada a tu alrededor parece cambiar, cuando cada mañana te despiertas con la misma necesidad no resuelta, con el mismo problema persistente, con la misma montaña inamovible frente a ti. Reconozco esa duda creciente que, como una sombra silenciosa, va expandiéndose en tu interior, susurrando que quizás ese milagro nunca llegará, que tal vez deberías resignarte, conformarte, aceptar que hay cosas que simplemente no están destinadas a cambiar. Siento esa dolorosa sensación de invisibilidad, como si Dios pudiera ver y responder a las necesidades de todos menos a la tuya, como si tus oraciones no tuvieran el mismo peso que las de otros, como si tu voz no alcanzara la misma altura en el cielo. Pero hoy, quiero que sepas que San Miguel Arcángel, el poderoso guerrero celestial, ya está batallando en dimensiones invisibles para desatar ese milagro que ha estado retenido por fuerzas contrarias. Como nos revela Daniel 10, 12, 13, no temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Unámonos en oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Glorioso San Miguel, hoy te invocamos especialmente para que con tu espada de luz cortes toda atadura que retiene el milagro que tanto necesitamos. Te invito a escribir ahora mismo en los comentarios: San Miguel, desata hoy el milagro que ha sido retenido en mi vida. Poderoso San Miguel Arcángel, príncipe de las huestes celestiales, acude ahora a nuestra invocación para ayudarnos a discernir con claridad las barreras que están reteniendo el milagro tan anhelado. Ilumina con tu luz penetrante esos obstáculos invisibles que, como muros transparentes, han estado impidiendo que la bendición fluya libremente hacia esta vida. Revela esas fortalezas espirituales, esas estructuras ocultas, esas fuerzas contrarias que han establecido bloqueos en el canal de manifestación. Que tu inteligencia celestial nos muestre si se trata de oposición externa, entidades, personas o circunstancias que se resisten al bien destinado para esta vida, o de resistencias internas, patrones de pensamiento, creencias limitantes, heridas no sanadas o pecados no confesados que actúan como anclas invisibles. Expon a la luz cualquier estrategia del enemigo que esté operando en la oscuridad para retrasar, desviar o anular completamente el milagro que Dios ha decretado, así como en los días de Daniel, cuando revelaste los príncipes territoriales que retenían el mensaje celestial. Muéstranos hoy con la misma claridad qué fuerzas específicas están interfiriendo con la manifestación de esta bendición. No permitas que sigamos luchando a ciegas, golpeando el aire, desperdiciando energía en batallas secundarias, mientras el verdadero obstáculo permanece oculto e intacto. Ilumina también las áreas de resistencia interna y externa que pueden estar contribuyendo al bloqueo. Muéstranos si hay personas que, consciente o inconscientemente, están oponiéndose a este milagro.
si hay circunstancias que necesitan ser transformadas primero, si hay ajustes que deben realizarse en el entorno para que la bendición pueda fluir sin obstrucciones. Revela con especial claridad esos patrones de pensamiento que pueden estar limitando la capacidad de recibir el milagro. Esa voz interior que susurra, no lo mereces. Esa creencia de que esto es demasiado bueno para ser verdad. Esa convicción oculta de que Dios no se interesa en necesidades como la mía. Esa programación mental que dice, las personas como yo no reciben milagros así. Ilumina esos filtros distorsionados a través de los cuales interpretamos la realidad. Esas lentes oscurecidas que nos impiden ver las señales de la manifestación que ya está en proceso. Esos guiones internos que inconscientemente sabotean lo que conscientemente deseamos. Expon a la luz esos decretos negativos, esas palabras de maldición que pueden haber sido pronunciadas sobre esta vida o situación, ya sea por otros o por uno mismo, y que siguen operando como fuerzas activas de obstrucción. Nunca saldrás adelante. Siempre te faltará. Esto es imposible. Tu caso no tiene solución. Que ninguna palabra contraria a la voluntad divina permanezca activa. Que ninguna profecía negativa siga ejerciendo su influencia. Que ningún decreto limitante continúe teniendo autoridad sobre esta vida y sobre este milagro que está por manifestarse. Glorioso San Miguel, ahora que has iluminado con claridad las fuerzas que están reteniendo el milagro, invocamos tu poder guerrero para enfrentarlas directamente. Como el comandante supremo de los ejércitos celestiales, desplaza ahora todas las fuerzas necesarias para librar esta batalla específica. Que legiones de ángeles se posicionen estratégicamente alrededor de este milagro, formando un perímetro de protección, estableciendo corredores de manifestación, despejando las vías de acceso para que la bendición divina pueda fluir sin obstrucción. Invocamos tu espada de luz divina, esa arma celestial ante la cual toda oscuridad se disipa, toda resistencia se quiebra, toda fortaleza se derrumba. Corta con precisión quirúrgica toda amarra invisible que está reteniendo este milagro. Corta los lazos de limitación que lo mantienen cautivo. Cercena las cadenas de imposibilidad que lo tienen aprisionado. Disuelve las ataduras de incredulidad que lo tienen inmovilizado. Que tu espada flamígera atraviese las dimensiones visibles e invisibles, cortando obstáculos en el plano físico, en el ámbito emocional, en la esfera mental, en el dominio espiritual, para que nada, absolutamente nada, pueda seguir interfiriendo con la manifestación plena de esta bendición. Declaramos guerra abierta contra toda entidad, fuerza o principado que esté bloqueando la liberación de este milagro. Como guerreros que combaten junto a ti, no con armas carnales sino con el poder divino, nos posicionamos en autoridad contra toda energía de retraso, toda fuerza de negación, toda entidad de obstrucción. No toleraremos más demora, no aceptaremos más bloqueo. No permitiremos más interferencia con lo que legítimamente nos corresponde por decreto divino. En el nombre que está sobre todo nombre, ordenamos a estas fuerzas que liberen inmediatamente lo que han estado reteniendo ilegalmente, que suelten lo que no les pertenece, que se aparten del camino por donde debe fluir esta bendición. Renunciamos ahora a todo pacto inconsciente que pueda estar sustentando este bloqueo. Pactos con el fracaso. Siempre será así. Acuerdos con la escasez. Nunca tendré suficiente. Alianzas con la enfermedad. Esta condición es parte de mí. Contratos con la soledad. No estoy destinado a ser amado. Rompemos toda conexión. Cancelamos todo acuerdo. Anulamos toda alianza que, establecida consciente o inconscientemente, esté sirviendo como base legal para que fuerzas contrarias retengan el milagro destinado para esta vida. Que toda atadura sea cortada, toda cadena quebrada, toda conexión disuelta. Con tu poder celestial, establece ahora un perímetro de protección alrededor del milagro que está en proceso de gestación. Así como un equipo de seguridad rodea y protege a una personalidad importante, que tus ángeles guerreros formen un círculo impenetrable alrededor de esta bendición, impidiendo cualquier nuevo intento de bloqueo, cualquier estrategia de sabotaje, cualquier ataque de último momento que busque impedir la manifestación final.
Que este milagro sea protegido desde su concepción en el plano espiritual hasta su nacimiento completo en el plano físico, desde su decreto en los cielos hasta su materialización plena en la tierra. San Miguel Libertador, ahora que has confrontado y vencido las fuerzas que retenían el milagro, te pedimos que prepares el canal para recibirlo. Así como se prepara el canal de parto para el nacimiento de una nueva vida, ayúdanos a abrir y ensanchar los canales de recepción por donde fluirá esta bendición que ha sido liberada. Invoca tu poder purificador para limpiar el ambiente espiritual, para despejar la atmósfera de toda contaminación, para eliminar todo residuo de batallas pasadas que pudiera enturbiar o dificultar la recepción clara del milagro. Que el aire mismo que respiramos sea purificado, que el espacio que habitamos sea santificado, que el entorno que nos rodea sea consagrado como un receptáculo digno para la manifestación divina que está por llegar. Ayúdanos a alinear perfectamente nuestro corazón, mente y espíritu con esta manifestación inminente. Que nuestro corazón esté abierto para recibir sin resistencia, sin miedo, sin reservas. Que nuestra mente esté clara para reconocer el milagro cuando se presente, para percibirlo en su plenitud, para comprenderlo en su propósito. Que nuestro espíritu esté sintonizado con la frecuencia exacta de esta bendición, como una radio perfectamente ajustada a la estación correcta, sin interferencias, sin estática, sin distorsiones. Remueve con tu poder celestial todo residuo de descreencia y duda que pudiera obstaculizar la recepción. Esas capas de escepticismo acumuladas tras largas esperas. Esos sedimentos de desilusión depositados tras múltiples decepciones. Esas costras de cinismo formadas como mecanismo de defensa ante el dolor de promesas aparentemente incumplidas. Que nada de esto permanezca en nosotros para empobrecer la experiencia del milagro, para diluir su impacto, para contaminar su pureza. Crea con tu presencia angélica un espacio consagrado, un santuario interior, un lugar santo preparado específicamente para que el milagro pueda manifestarse en su máxima potencia y plenitud. Así como se prepara con esmero una habitación para recibir a un invitado de honor, que nuestro ser entero se convierta en ese espacio acogedor, en ese receptáculo digno, en ese templo sagrado donde el milagro divino encontrará su hogar perfecto, su expresión completa, su manifestación más gloriosa. Glorioso San Miguel Arcángel, ahora que has desatado el milagro y preparado el camino para su manifestación, te pedimos que nos ayudes a comprender el propósito divino que subyace detrás de esta intervención sobrenatural, que no nos quedemos en la superficie de la bendición, deslumbrados únicamente por su efecto inmediato, sino que podamos percibir la intención eterna, el diseño superior, el plan maestro del que este milagro forma parte. Revélanos con tu luz celestial cómo este acontecimiento que estamos por experimentar no es un evento aislado, un hecho fortuito, una coincidencia favorable, sino un eslabón perfectamente ubicado en la cadena de propósito divino para nuestra vida. Ayúdanos a ver cómo encaja en el gran rompecabezas, qué pieza representa en el mosaico completo, qué función cumple en la sinfonía total. Concédenos la sabiduría para ver más allá de la necesidad inmediata que este milagro satisface, para percibir el cuadro mayor, la imagen completa, el panorama expansivo que Dios está pintando a través de esta intervención específica, que podamos elevar nuestra mirada por encima de las circunstancias presentes para contemplar el horizonte extendido, la trayectoria completa, el arco narrativo de nuestra historia donde este milagro marca un punto de inflexión, un nuevo capítulo, un giro significativo, pero no el final de la historia. Bendícenos con un discernimiento agudo para reconocer el tiempo perfecto, el momento exacto, la hora precisa para la manifestación plena de este milagro. Que comprendamos que en la economía divina no existe el demasiado tarde ni el demasiado pronto, sino únicamente el tiempo perfecto. Ese momento Kairos donde todas las variables se alinean, todas las condiciones se cumplen, todos los factores convergen para la máxima efectividad y gloria de la intervención divina. Ayúdanos a confiar en este timing celestial que trasciende nuestra comprensión limitada.
nuestra impaciencia humana, nuestra perspectiva temporal. Guíanos para integrar este milagro personal en el plan divino más amplio, que abarca no solo nuestra vida individual, sino la de nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra generación. Muéstranos cómo esta intervención específica enviará ondas de impacto que se extenderán mucho más allá de nuestra esfera inmediata, cómo esta piedra lanzada en el estanque de nuestra vida creará círculos concéntricos que tocarán orillas que ni siquiera podemos ver desde nuestra posición actual. Ayúdanos a alinearnos con el propósito eterno que trasciende nuestra necesidad inmediata, con esa intención divina que utiliza incluso nuestras dificultades, nuestras carencias, nuestras imposibilidades como materiales para construir un testimonio eterno, un legado perdurable, una historia de gloria que seguirá resonando mucho después de que hayamos partido de esta tierra. San Miguel, Maestro de Sabiduría Celestial, mientras esperamos la manifestación plena de este milagro que has desatado, prepáranos para administrarlo responsablemente cuando llegue a nuestras manos. Que no nos encuentre desprevenidos, inmaduros, desenfocados, sino plenamente conscientes de la mayordomía sagrada que implica recibir una intervención directa del cielo. Desarrolla en nosotros la madurez espiritual necesaria para gestionar adecuadamente esta bendición, para que no sea desperdiciada por descuido, dilapidada por impulso, desaprovechada por negligencia. Concédenos la sabiduría para usar este milagro de forma que honre su origen divino, que maximice su potencial transformador, que extienda su impacto beneficioso durante el mayor tiempo posible. Que no seamos como niños que reciben un regalo valioso sin comprender su verdadero valor, sino como adultos espirituales que reconocen la inversión celestial y asumen la responsabilidad de multiplicarla. Bendícenos con una integridad inquebrantable para honrar el don que estamos por recibir, para corresponder dignamente a la confianza que se ha depositado en nosotros al concedernos este milagro. Que no lo trivialicemos con explicaciones mundanas, no lo degrademos con comportamientos indignos, no lo oscurezcamos rehusando dar testimonio de su origen sobrenatural, que seamos administradores fieles, testigos transparentes, portavoces valientes de esta intervención divina, reconociendo siempre su fuente, honrando constantemente a su autor, dirigiendo perpetuamente la gloria a quien corresponde. Desarrolla en nosotros la capacidad de multiplicar el beneficio de este milagro, de extender su alcance, de amplificar su impacto. Que no seamos meros recipientes pasivos, sino agentes activos de la bendición, no simples beneficiarios, sino multiplicadores efectivos, no terminales donde se detiene el flujo, sino canales a través de los cuales continúa fluyendo hacia otros. Enséñanos a compartir con sabiduría, a distribuir con discernimiento, a extender con inteligencia los beneficios de esta intervención divina, para que muchos más puedan ser bendecidos a través de lo que nosotros hemos recibido. Establece firmemente en nosotros una mentalidad de mayordomía fiel, ese entendimiento profundo de que todo lo que recibimos, incluyendo los milagros más espectaculares, no nos pertenece realmente, sino que nos ha sido confiado temporalmente para administrarlo en beneficio del reino, para hacerlo fructificar en línea con el propósito divino, para utilizarlo como herramienta de expansión de la gloria de Dios en la tierra. Poderoso San Miguel, activa ahora en nosotros esa fe extraordinaria que mueve montañas, que abre mares, que detiene soles, que resucita muertos. Esa fe que no se limita a creer en lo posible, sino que se atreve a abrazar lo imposible, que no se conforma con lo probable, sino que se aferra a lo improbable, que no se resigna a lo razonable, sino que se apropia de lo irrazonable desde la perspectiva humana, pero perfectamente factible desde la óptica divina. Despierta en nosotros una fe tan sólida, tan inquebrantable, tan absoluta en la manifestación del milagro que ya ha sido desatado, que comencemos a vivirlo como realidad antes de que sea visible a los ojos naturales. Que nuestra certeza no dependa de evidencias externas, señales tangibles o confirmaciones sensoriales, sino que esté anclada en la palabra infalible, en la promesa irrevocable, en el carácter inmutable de quien ha decretado este milagro.
Otórganos el valor sobrenatural para actuar como si el milagro ya estuviera plenamente manifestado, para dar pasos concretos basados no en lo que vemos, sino en lo que creemos, no en lo que sentimos, sino en lo que sabemos, no en lo que nuestra lógica calcula, sino en lo que nuestra fe proclama. Que podamos, como Abraham, llamar lo que no es como si fuera, declarar como presente lo que aún no es visible, afirmar como cumplido lo que aún está en proceso de manifestación. Bendícenos con una constancia inquebrantable para mantener viva la llama de la expectativa en medio de la espera, para sostener firme la tensión entre el ya y el todavía no, para habitar con paz ese espacio sagrado entre la promesa pronunciada y la manifestación completada. Que no desmayemos en los últimos metros de la carrera, no bajemos los brazos en el tramo final del combate, no abandonemos la vigilia justo antes del amanecer, sino que mantengamos firme nuestra posición de fe hasta contemplar con nuestros propios ojos la plenitud del milagro que hoy ha sido desatado. Cultiva en nosotros una gratitud anticipada, ese agradecimiento que brota no de lo que ya hemos recibido, sino de lo que estamos seguros de recibir, no de lo que ya podemos ver, sino de lo que sabemos que está en camino. Que podamos dar gracias con la misma sinceridad, con la misma intensidad, con la misma convicción, por el milagro que está en proceso como lo haríamos por uno que ya estuviera plenamente manifestado. Establece en nosotros una actitud de certeza sobrenatural, esa convicción inquebrantable que trasciende toda duda, supera toda vacilación, disipa toda inseguridad, porque está fundamentada no en capacidades humanas, sino en el poder ilimitado, en la voluntad perfecta, en la fidelidad absoluta de Dios mismo. Que esta certeza se refleje en nuestro lenguaje, en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en nuestra paz interior, como testimonio vivo de la realidad de lo invisible, de la sustancia de lo esperado, de la evidencia de lo que aún no se ve pero es tan real como lo que ya podemos tocar. Glorioso San Miguel Arcángel, invocamos ahora tu poder celestial para la manifestación completa, perfecta y multidimensional del milagro que has desatado. Que no sea una bendición parcial sino integral, no un beneficio fragmentado sino holístico, no una solución temporal sino permanente. Que este milagro se materialice plenamente en todas las dimensiones de nuestra existencia, en lo físico y lo espiritual, en lo visible y lo invisible, en lo material y lo intangible, en lo inmediato y lo eterno. Que como una semilla que contiene todo el código genético del árbol completo, este milagro despliegue todo su potencial, desarrolle todas sus implicaciones, manifieste todas sus ramificaciones. Te pedimos una manifestación que exceda nuestras expectativas más optimistas, que sobrepase nuestros cálculos más ambiciosos, que trascienda nuestras peticiones más audaces. Que podamos experimentar esa dimensión divina, donde Dios hace infinitamente más que todo lo que pedimos o entendemos, donde la realidad supera la imaginación, donde lo recibido eclipsa lo solicitado. Que este milagro sea como el vino de Caná, no solo resolviendo la necesidad inmediata, sino siendo de una calidad superior a cualquier solución humana, como la multiplicación de los panes, no solo satisfaciendo el hambre presente, sino generando una abundancia que rebasa toda medida, como la pesca milagrosa, no solo compensando años de esfuerzo infructuoso, sino produciendo una cosecha tan abundante que las redes apenas pueden contenerla. Bendice este milagro para que sea completo, sin deficiencias, perfecto sin imperfecciones, duradero, sin caducidad, que no requiera retoques, no necesite mejoras, no demande suplementos, sino que sea una obra maestra divina, ejecutada con precisión celestial, implementada con excelencia sobrenatural, que su efecto no sea efímero como la niebla matutina que se disipa con los primeros rayos de sol, sino permanente como las montañas que permanecen inamovibles a través de las generaciones. Concédenos una aceleración divina en el proceso de materialización de este milagro, en nuestra realidad visible, que como en la sanidad del hijo del centurión, que ocurrió en aquella misma hora, como en la resurrección de Lázaro, que respondió inmediatamente al llamado de Jesús, como en la pesca milagrosa, que llenó las redes en un instante,
Experimentemos esa compresión sobrenatural del tiempo donde procesos que normalmente tomarían meses o años se completan en días u horas por intervención divina. Establece a través de esta manifestación un testimonio irrefutable del poder divino, una evidencia incontestable de la intervención sobrenatural, una demostración innegable de la realidad de Dios en nuestro mundo contemporáneo, que sea un milagro tan claro, tan definitivo, tan extraordinario que ni el escéptico más obstinado pueda explicarlo mediante causas naturales, coincidencias afortunadas o procesos ordinarios, que lleve impreso de manera indeleble el sello de lo divino, la marca de lo celestial, la firma de lo sobrenatural. San Miguel Multiplicador extiende ahora el impacto de este milagro más allá de nosotros mismos, para que su beneficio alcance a muchas más personas, para que su influencia toque múltiples vidas, para que su bendición se ramifique en diversas direcciones, que no sea como un estanque donde el agua se acumula y eventualmente se estanca, sino como un manantial del que brotan ríos que llevan vida y refrigerio a territorios distantes. Concédenos la gracia de ver un efecto dominó de bendiciones a partir de este milagro inicial, una reacción en cadena de intervenciones divinas, una multiplicación progresiva de testimonios sobrenaturales, que como la piedra lanzada en el estanque que genera círculos concéntricos cada vez más amplios, este milagro produzca ondas de impacto que se extiendan a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros colegas, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestra nación y más allá. Bendice nuestro testimonio para que inspire fe en otros que también esperan sus propios milagros. Que al compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sembremos semillas de esperanza en corazones desesperados, encendamos llamas de fe en espíritus apagados, abramos ventanas de posibilidad en mentes cerradas por el escepticismo o la resignación. Que nuestro relato del milagro no sea una mera anécdota interesante, sino un instrumento efectivo de liberación de fe, un catalizador poderoso de expectativa sobrenatural, una llave que abre puertas de posibilidad para quienes lo escuchan. Expande la influencia transformadora de este milagro para que impacte positivamente a nuestra familia y comunidad. Que sea como la levadura que, aunque pequeña en tamaño, termina fermentando toda la masa, como la sal que, distribuida uniformemente, sazona y preserva todo el alimento, como la luz que, desde una sola fuente, ilumina toda la habitación. Que este milagro genere un nuevo estándar de fe en nuestro entorno, eleve el nivel de expectativa sobrenatural en nuestros círculos, establezca un nuevo precedente de lo que es posible cuando Dios interviene. Establece a partir de esta intervención divina un legado espiritual que trascienda nuestra generación, que se transmita a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, como un testimonio vivo de la fidelidad de Dios, como una ancla de esperanza en tiempos de dificultad, como un recordatorio perpetuo de que el Dios que hizo milagros en el pasado sigue haciéndolos en el presente y continuará haciéndolos en el futuro. Poderoso San Miguel, mientras este milagro se manifiesta plenamente en nuestra realidad, elévanos a un nuevo nivel de conciencia espiritual que trascienda la mentalidad de necesidad y problema, que no permanezcamos eternamente como personas necesitadas de milagros, sino que evolucionemos para convertirnos en seres que viven en una dimensión donde lo sobrenatural es lo natural, donde lo extraordinario es lo ordinario, donde lo milagroso es lo cotidiano. Que este milagro específico sea un portal, una puerta de entrada, un punto de acceso a una forma completamente nueva de experimentar la realidad, de relacionarnos con lo divino, de interpretar nuestra existencia. Concédenos a través de esta experiencia una nueva intimidad con Dios, una cercanía más profunda, una comunión más intensa. Que el milagro no sea un fin en sí mismo, sino un puente hacia una relación más personal, más auténtica, más transformadora con el Hacedor de milagros. Que nuestra gratitud por la intervención divina se convierta en amor por el Dios que interviene, nuestro asombro ante el poder sobrenatural se transforme en adoración al Ser Todopoderoso, nuestra celebración del don se eleve a comunión con el Dador. Bendícenos para que podamos estructurar nuestra vida entera
en torno a la realidad sobrenatural que este milagro nos ha permitido experimentar. Que no sea un evento aislado que recordamos con nostalgia, sino el cimiento sobre el cual construimos una existencia completamente nueva, una mentalidad radicalmente transformada, un paradigma totalmente renovado, que como Pablo, podamos decir que después de encontrarnos con lo sobrenatural, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, experimentando una revolución completa en nuestra forma de pensar, de sentir, de decidir, de actuar, de vivir. Transforma nuestra identidad de alguien que espera milagros a alguien que facilita milagros para otros. Que el haber sido beneficiarios de la intervención divina nos convierta en canales a través de los cuales esa misma intervención puede fluir hacia quienes nos rodean. Que pasemos de ser mendigos que suplican bendición a ser banqueros que distribuyen tesoros celestiales, de ser pacientes que necesitan sanidad a ser sanadores que ministran salud, de ser estudiantes del poder sobrenatural a ser demostradores de ese mismo poder. Establece en nosotros, a través de esta experiencia transformadora, una vida que sea en sí misma un milagro continuo, un testimonio permanente, una demostración constante del poder divino. Que cada aspecto de nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras reacciones, esté tan impregnado de la presencia y el poder sobrenaturales que nuestra vida entera se convierta en una prueba viviente de que Dios sigue obrando milagros, sigue interviniendo en la historia humana, sigue manifestándose en medio de las circunstancias ordinarias de la vida cotidiana. Glorioso San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales y desatador de milagros, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro ser por la batalla que has librado en dimensiones invisibles para liberar la bendición que estaba retenida. Sentimos tu presencia majestuosa junto a nosotros. Percibimos el poder de tu espada que ha cortado cadenas espirituales. Experimentamos la fuerza de tus alas que han despejado el camino para que el milagro pueda fluir sin obstáculos hacia nuestra vida. Nuestra gratitud es infinita, nuestra confianza en ti inquebrantable. Sabemos con absoluta certeza que lo que has comenzado, lo llevarás a completa manifestación. Lo que has desatado, nada podrá volver a atar. Lo que has liberado, nada podrá volver a retener. En este momento sagrado, con plena conciencia del poder creativo de la palabra pronunciada con fe, declaramos con autoridad y convicción: desde este instante, San Miguel Arcángel ha desatado el milagro que estaba retenido en mi vida. Como Daniel en la antigüedad, recibo hoy la respuesta que había sido demorada por fuerzas opositoras en el mundo espiritual. Las barreras han sido derribadas por la espada flamígera del Arcángel Guerrero. Las cadenas han sido rotas por el poder celestial. Los obstáculos han sido removidos por intervención divina. Lo que parecía estancado ahora comienza a moverse. Lo que parecía imposible ahora entra en el reino de la manifestación. Lo que parecía olvidado ahora es recordado y atendido con prioridad celestial. Lo que estaba bloqueado ahora fluye libremente hacia mí. Lo que estaba congelado ahora se descongela y se activa. Lo que estaba encerrado ahora es liberado en toda su potencia. Lo declaro liberado por decreto angélico. Lo recibo como mío por derecho divino. Lo acepto como una realidad presente por fe inquebrantable. Lo sello y lo establezco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, hermano, hermana, que este milagro liberado requiere tu participación activa para manifestarse plenamente en el plano físico. La batalla decisiva ha sido ganada en el mundo espiritual, pero ahora te corresponde colaborar con esa victoria para que se materialice completamente en tu realidad visible. Actúa como si el milagro ya estuviera manifestado, no desde la pretensión o el autoengaño, sino desde la fe auténtica, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Habla como si ya fuera visible, declarando su realidad no como una técnica de pensamiento positivo, sino como una proclamación profética, fundamentada en la palabra que no vuelve vacía. Vive desde la certeza de lo que aún no ves con tus ojos físicos, pero ya ha sido establecido en el plano espiritual, tomando decisiones, haciendo planes,
asumiendo posturas que reflejen no tu situación actual, sino tu destino decretado. Tu fe activa, demostrada en acciones concretas, es el puente final para la manifestación completa de lo que hoy ha sido desatado por intervención angélica. Esta liberación milagrosa no concluye aquí, apenas comienza a desplegarse en toda su magnitud y alcance. A partir de este momento, el milagro que ha sido desatado seguirá manifestándose, expandiéndose, multiplicándose en todas las áreas de tu vida. Al suscribirte a nuestro canal, te conectas a una fuente constante de liberación de milagros, un flujo continuo de oraciones y declaraciones que mantienen abiertos los canales celestiales, que sostienen la guerra espiritual, que refuerzan la victoria ya obtenida. Cada nuevo video será como una nueva llave que abre otra puerta para la manifestación completa de lo que hoy ha comenzado a fluir hacia ti, como un nuevo golpe de la espada angélica que corta cualquier nuevo intento del enemigo de bloquear tu bendición. Es un compromiso con tu milagro, una alianza con las fuerzas celestiales que están luchando a tu favor, una declaración de que no volverás atrás ni te conformarás con menos que la manifestación total de lo que Dios ha decretado para ti. Cada vez que pulsas me gusta en este video, estás realizando un acto de fe que confirma tu aceptación del milagro desatado. Un simple gesto se convierte en una declaración poderosa. Creo que ha sido liberado. Confío en que está en camino. Me apropio de su manifestación en mi vida. Esta afirmación visible fortalece tu posición espiritual, ancla más firmemente tu expectativa sobrenatural, solidifica el puente entre lo invisible y lo visible, por donde transitará tu milagro hasta materializarse completamente. Es una forma sencilla pero poderosa de alinearte con lo que el cielo ya ha decretado, de sintonizarte con la frecuencia de manifestación, de posicionarte en el lugar exacto donde la bendición puede encontrarte. En los comentarios, tu declaración específica sobre qué milagro ha sido desatado hoy en tu vida se convierte en un testimonio profético, en una proclamación de fe, en un decreto que activa fuerzas espirituales. Compartir concretamente qué bendición estás esperando, ya sea una sanidad física, una restauración familiar, una provisión financiera, una apertura laboral, una liberación emocional, no es solo informar a otros, sino establecer en el reino visible lo que ya ha sido liberado en el invisible. Las palabras específicas tienen poder creativo cuando se pronuncian con fe, y al declarar públicamente tu milagro particular, estás participando activamente en su proceso de manifestación. Tu voz se une a la de San Miguel Arcángel para proclamar la realidad de lo que aún no ven tus ojos, pero ya ha sido desatado en el espíritu. Y cuando compartes esta meditación con otros que también están esperando milagros retenidos, te conviertes en un colaborador directo de San Miguel, en un extensionista de su ministerio de liberación, en un amplificador de su poder desatador. Ese familiar que lleva años orando por una situación aparentemente imposible, ese amigo que ha comenzado a rendirse ante la persistencia de su problema, ese conocido que está a punto de abandonar su fe porque su milagro no llega. Tu decisión de compartir puede ser exactamente la llave que San Miguel utilizará para desatar también sus milagros retenidos, para liberar sus bendiciones bloqueadas, para descongelar sus respuestas demoradas. Recuerda que los milagros no suelen ocurrir en el aislamiento sino en comunidad, no en la soledad sino en la conexión, no en el secreto sino en el testimonio compartido. Finalmente, al activar las notificaciones, te mantienes conectado a este flujo continuo de bendiciones, a esta corriente ininterrumpida de milagros, a este río constante de intervenciones divinas. En medio de un mundo que intenta constantemente reconectarte con la limitación, con la duda, con la imposibilidad, estas alertas serán recordatorios divinos de que vives en una realidad donde los milagros son posibles, donde lo sobrenatural es accesible, donde lo imposible se rinde ante la intervención celestial. Cada notificación será una oportunidad para renovar tu fe, para reafirmar tu posición, para reconectarte con la fuente inagotable de donde fluyen los milagros hacia tu vida. Que el glorioso San Miguel Arcángel, capitán de los ejércitos de Dios y libertador de bendiciones retenidas,
continúe batallando a tu favor hasta la manifestación completa del milagro que hoy ha desatado. Que su espada permanezca activa, cortando cualquier nuevo intento de bloqueo, cualquier estrategia de retraso, cualquier maniobra de sabotaje que el enemigo intente implementar contra tu bendición. Que su escudo te proteja de toda duda, de todo temor, de toda impaciencia que pueda surgir durante el intervalo entre la liberación espiritual y la manifestación física de tu milagro. Que sus alas poderosas aceleren el proceso de materialización, comprimiendo en días lo que normalmente tomaría meses, en semanas lo que usualmente requeriría años. Que donde había sequía, ahora fluyan ríos de provisión. Donde había enfermedad, ahora reine salud completa. Donde había conflicto, ahora se establezca paz duradera. Donde había confusión, ahora brille claridad perfecta. Donde había muerte, ahora florezca vida abundante. Que tu testimonio de este milagro desatado se convierta en inspiración para muchos, en esperanza para los desesperados, en fe para los dudosos, en prueba irrefutable de que seguimos viviendo en una era de milagros, en un tiempo de intervenciones sobrenaturales, en una época donde el cielo continúa invadiendo la tierra para manifestar su gloria a través de lo imposible hecho posible, de lo extraordinario manifestado en lo ordinario, de lo divino expresado en lo humano. Amén.